Hola, buen día. Soy la maestra Nora Patricia Rosales Silva del programa Jóvenes, Sexualidad y Salud Reproductiva de la Coordinación de Servicios Integrados para el Bienestar de la UAM Iztapalapa. Les doy la bienvenida a todas las personas que nos escuchan en esta ocasión. Es un placer contar con la presencia de una gran mujer, amiga y colega que nos acompaña el día de hoy con el tema Violencias en los hogares en tiempos de COVID-19. Ella cuenta con una gran experiencia en la atención a personas que viven o han vivido violencias, un tema que nos ocupa el día de hoy. Y muy necesario, por cierto, ante un muy significativo aumento en la demanda de diversos casos de violencia que se están presentando en nuestro país y que nos preocupa a gran parte de la población. Y es por eso que hoy nos acompaña la maestra Elizabeth Peña Mármol. Elizabeth, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Nora, a ti por invitarme y darme voz en este espacio. Muchas gracias, Elizabeth. Elizabeth es maestra en Sexualidad y Equidad de Género, además de psicóloga. Actualmente labora en el Centro de Justicia para Mujeres de la Fiscalía General de Justicia como psicóloga adscrita y colabora en el colectivo y atención psicológica Metitzinco, que significa en náhuatl lugar para sanarte. En su amplia trayectoria también se ha desempeñado en la Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en el DIF de la Ciudad de México. También en el área de cuidados y atenciones con familias, así como casos de adopciones y acogimiento familiar. De igual manera, en el área de prevención y atención al maltrato infantil, PAMI, y en el módulo de atención ciudadana, brindando atención psicológica a población vulnerable, incluyendo violencia familiar. También se desempeñó en las unidades de atención y prevención de la violencia familiar pertenecientes a la Secretaría de Desarrollo Social. Como podemos escuchar, es una mujer que se ha dedicado a la atención de diversos escenarios en materia de violencias. Nuevamente, Elizabeth, te doy la bienvenida y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Nora. Pues bueno, te comento, un poquito del trabajo que he realizado es pues la atención psicológica y el acompañamiento, como bien decías, de lo que es la violencia familiar. Y bueno, para más o menos ubicar, ¿no?, en qué momento se da parte de la violencia familiar, te presento el siguiente esquema o la siguiente información. En el 2007 se genera la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley general nos permite de alguna manera definir lo que es la violencia de género y a partir de eso generar un concepto de lo que podemos entender como lo que es la violencia de género, a diferencia de que en otro momento la violencia no estaba visibilizada, solamente de alguna manera se vivía desde lo cotidiano, desde lo normal. La violencia de género, entonces, es toda acción o omisión que basada en su género y derivada del uso y abuso de poder tiene como objeto o resultado el daño, sufrimiento psicológico, económico, patrimonial, sexual o bien la muerte de las mujeres. Y esto es lo que nosotros de alguna manera tratamos de prevenir al brindar esta información, que se pueda atender tanto en el ámbito público como en el privado la cuestión de la violencia y evitar que se den cuestiones de feminicidio. Y entonces, la violencia ejercida limita a la persona, pues obviamente al derecho, a sus derechos humanos. Te presento parte de lo que es el modelo ecológico, que son los factores asociados a esta violencia. ¿Qué te quiero decir con esto? Que bueno, si bien la violencia familiar o la violencia en el hogar y en otro momento lo que era violencia intrafamiliar, esta ha venido como evolucionando en el tiempo. La violencia dentro del hogar es parte de lo que sucede dentro de las casas. Sin embargo, dependiendo del país, se nombra como violencia en el hogar, violencia doméstica, y un concepto que se generó en un inicio era violencia intrafamiliar.
y posteriormente se hace el concepto de violencia familiar. ¿Cuál es la diferencia de violencia intrafamiliar y violencia familiar? Es que no solamente se da entre cuatro paredes, sino que la violencia familiar es la que se da en relación al vínculo. Es decir, que si una persona vive en una casa y salen al mercado y el evento de violencia se genera en el trayecto al mercado, sigue siendo violencia familiar, aun cuando ya no estén dentro de las cuatro paredes de la casa. Y esta violencia pues sigue dentro de ciertos parámetros para poderlas detectar. La violencia obviamente no es nueva, tiene mucho tiempo y algunos de los factores que yo te podría comentar que están asociados en esta cuestión de violencia son obviamente desde lo individual, relacional y social. Te presento entonces este modelo ecológico de los factores asociados a la violencia, que es parte de lo que se ha estudiado, porque la violencia no es un fenómeno individual, es un fenómeno social y por eso ha trascendido mucho más allá de las cuatro paredes de una casa. Entonces, bueno, dentro de la parte social, pues están las normas de control, cómo se da esta relación de poder entre los hombres y las mujeres. Y aquí tenemos como esta diferencia y a partir de esta diferencia es que se dan ciertas conductas para tener una vida. ¿Cómo se están resolviendo los conflictos dentro de la casa o dentro de la sociedad? Y cómo se está construyendo la parte de las masculinidades. Por ahí hay como muchos colectivos que hablan sobre las masculinidades. Otros de los factores que pueden influir son los factores comunitarios y aquí viene muy asociado al proceso de COVID, que puede ser la cuestión del desempleo, ¿no? La cuestión socioeconómica baja y no necesariamente porque las personas los tengan, sino ante la pandemia, esta situación se ha generado porque muchas personas que tenían sus trabajos, dada la pandemia y el trabajo que ejercían, pues entonces en este momento están siendo desempleados o no están laborando de manera regular y no tienen los mismos ingresos. Y entonces es un problema comunitario, no solo de una persona individual, sino de cómo se está dando en la comunidad este ingreso económico y que de alguna manera influye en cómo nos estamos vinculando en casa y cómo se están resolviendo las necesidades. También parte de la violencia, pues es el aislamiento social, el aislamiento familiar. Como tú bien sabes, bueno, nosotras como mujeres salíamos, ¿no?, a trabajar de manera diaria y ahorita estamos en un espacio doméstico del hogar y cubriendo esta doble o triple jornada de trabajo, porque no solo es el trabajo laboral, sino también es el trabajo cuidado, ¿no? Algunas mujeres que tienen hijos pequeños, que no están acudiendo de manera regular a la escuela, pues también están confinadas a estar en casa con sus hijos y resolver estas necesidades. Entonces esto va generando un aislamiento social. Y el entorno social, hay colonias que tienen como ciertos índices delictivos y esto también nos hace un factor de riesgo. Otros factores de riesgo que te puedo mencionar son cómo se están estableciendo las relaciones de pareja y cómo se están resolviendo los conflictos. De alguna manera, nosotros, si tratamos de resolver de manera asertiva y no lo hacemos, y entonces entramos en conflicto. ¿Y qué quiere decir esto? No necesariamente es que no tengamos ningún conflicto, sino que tengamos estrategias para resolver el conflicto y que los recursos que tenemos, como el dinero
o incluso las responsabilidades sean repartidas para poder tomar las decisiones y no sea solo la decisión de uno sobre del otro, sino tratar de ser como un poquito más equitativos en este cuidado, atención, quehaceres domésticos o trabajo en casa, o sea, que todo se vaya regulando de alguna manera para que no se genere estos puntos de conflicto. Finalmente tenemos los factores individuales, que algunas personas pues muy tristemente traen ya historias de violencia, traen un origen, ¿no? Donde han vivido patrones de violencia que se vienen repitiendo generación tras generación y entonces ya es una forma conductual en la que se van resolviendo las cosas porque así se resolvía siempre. Así se resolvía en la familia, así se resolvió mi papá, mis abuelitos, mis tíos, y entonces se mira como una manera natural de vivirlo así, aun cuando no lo sea, aun cuando muy en el interno las personas no se sienten cómodas con cómo se está viviendo la situación. Aquí menciona esta parte de padre ausente. Yo este punto sí lo pondría como en foquitos porque no necesariamente, más bien falta de cuidados de alguna persona o bien el que no se logran cubrir, porque también puede ser madre ausente, no necesariamente padre ausente, sino que no se estén dando los cuidados y atenciones necesarios, porque además estamos en una sociedad donde los cuidados también pueden ser por los abuelos o por terceras personas, pero si hay una ausencia de cuidado, entonces eso es lo que genera pues cierta falta de desarrollo de la persona. El alcohol o las adicciones, no solo el alcohol, también puede ser uno de los factores detonantes. No necesariamente porque el alcohol genere violencia, no hay como esta correlación, sino la violencia existe y el alcohol detona. La persona ya tiene conductas de violencia y entonces el alcohol puede ser un detonante. No solo el alcohol, hay otra serie de sustancias tóxicas que pueden ser detonantes, porque además tanto el alcohol como otras sustancias van ligados con los procesos comunitarios de la economía. O sea, si tenemos 50 pesos para comer y esos 50 pesos son gastados en alcohol, entonces ese es un factor detonante. Y también cómo se van dando los roles tradicionales, esto ya te lo explicaba un poquito al inicio. Ahora, ¿cómo se viene dando este ciclo de violencia? Es decir, una situación es cómo vamos teniendo los factores que nos desencadenan. Estos que les presenté no son los únicos, hay más, ¿no? Pueden ser multifactoriales, dependiendo de la persona, de la edad, de las circunstancias, del entorno, con este mecanismo que se va dando a partir de podría ser como un proceso adictivo a la circunstancia de violencia. ¿Por qué? Porque si lo sumamos a los factores desencadenantes, entonces tenemos que una vez que se da un evento de violencia, posiblemente, y lo digo posiblemente porque las conductas las podemos ir modificando y la apuesta es en que no se dé más violencia, sino que las personas logremos parar en algún punto para no generar más eventos de violencia. Y les explico un poco. La violencia inicia con aparente calma, luego viene la acumulación de tensión, luego viene el evento de explosión violenta o agresión, y luego viene la parte de culpa, arrepentimiento, promesas de cambio y la reconciliación. El primero es, pues, como su nombre lo dice, la aparente calma,
todo está aparentemente estable, aparentemente bien. Sin embargo, ante los factores desencadenantes que ya les expliqué anteriormente, que pueden ser esos u otros, se empieza a acumular la tensión. Al no tener estrategias de cómo vamos a resolver esta situación o este factor que nos lo desencadena, la tensión va subiendo de tono, porque no logramos obtener ciertos recursos para, de alguna manera, resolver y poder bajar la tensión. Entonces, se empieza a dar ya lo que son cuestiones de violencia. Y la violencia puede ser psicoemocional, como ya nos decía la ley, física, la parte económica, justo que les ponía el ejemplo ahorita. Quizás el alcohol no es que la persona se ponga violenta con el alcohol, es que el dinero estaba destinado para la comida y no para la bebida, y entonces esto nos genera tensión y el recurso económico que se tiene para la familia se le está dando otro destino. Patrimonial, por ejemplo, que la familia ya tiene algún recurso y entonces se vende ese recurso o se rompe ese recurso o se golpea o se destruye, y entonces en este momento se está destruyendo un patrimonio que bien puede ser para la familia. Y tenemos, además de estas violencias que ya les expliqué, es psicoemocional, física, económica, patrimonial, violencia contra los derechos sexuales y reproductivos. Apenas salió una campaña que decía, ¿no? ¿Hasta dónde cuántas mujeres iban a estar embarazadas por esta parte del confinamiento? Porque, bueno, como tú bien sabes, la violencia sexual, pues también se da dentro de casa, ¿no? Porque es dentro de lo privado y entonces la persona que desea tener alguna actividad sexual no necesariamente es con el consentimiento de la otra persona y no necesariamente es con los cuidados que se requieren. Y entonces no se utilizan los métodos anticonceptivos y quizás algunas mujeres puedan estar embarazadas. Entonces, esta violencia contra los derechos sexuales y reproductivos incluye el uso de métodos anticonceptivos, el derecho a la interrupción legal del embarazo, si una mujer llega a estar embarazada, que no sea agredida física o psicoemocionalmente estando embarazada y ponga en riesgo su vida. O bien que se practique pues alguna cuestión de aborto sin el consentimiento de alguna persona o de la persona que vive la violencia. Entonces tenemos, te las vuelvo a nombrar, psicoemocional, física, económica, patrimonial, contra los derechos sexuales y reproductivos, que no es lo mismo que la violencia sexual. Violencia sexual, pues es todo lo que dañe el desarrollo psicosexual de la persona. Y aquí entran palabras lascivas, entran cuestiones de forzar a tener una relación sexual, ya sumado se suma violencia contra los derechos sexuales y reproductivos más violencia sexual. Y también, pues, todo lo que dañe el desarrollo psicológico de esta mujer, porque, por ejemplo, puede estar dentro de casa y los insultos constantes en torno a su sexualidad también entran dentro de la violencia sexual e incluso, pues, ya una práctica sexual sin consentimiento. Y la última de las violencias es, pues, las violencias que atentan contra la vida de la mujer, y a esa se le nombra violencia feminicida. Entonces, regresando un poco, tenemos la aparentemente calma, viene la acumulación de tensión, viene el evento de explosión de violencia en cualquiera de estas 7 que ya les expliqué, y posteriormente, después del evento de violencia, se da como un momento de separación. Las personas viven el evento, se da un momento como de separación, como de análisis, como se pierde obviamente la confianza, y a los pocos, puede ser días, horas,
semanas, el tiempo es muy variable de acuerdo a cómo las personas en este ciclo de violencia. Entonces puede venir o no un momento de discúlpame, perdóname, no fue mi intención, no vuelve a pasar. Y digo puede venir o no, porque puede pasar que se pidan las disculpas o la reconciliación, a lo que se llama luna de miel, o bien puede pasar del evento de explosión a la aparente calma. Y otra vez, también tiene que ver con cómo es el vínculo. Si el vínculo es de pareja o si es un vínculo de papá-hijo. Aquí viene esquematizado en una cuestión de relación de pareja, pero también puede darse de padres a hijos, de madres a hijos, de hijos a padres, de hijos o de nietos a abuelos, de tíos a primos. No solo es violencia de pareja, sino es violencia familiar. Y sí, el último es la reconciliación, que les digo, puede o no darse, y otra vez se inicia el ciclo. Aquí es importante tener cierta claridad en qué momento estoy, en qué momento me puedo retirar de la violencia, si ya estoy mirando que hay tensión, cómo puedo de alguna manera bajar la tensión, tomar un tiempo fuera para entonces ver si se puede resolver esa situación de otra manera, si tengo otras estrategias para no llegar a un evento de explosión o agresión violenta. Porque de alguna manera, al estar tanto tiempo juntos, tanto tiempo confinados, tanto tiempo en un mismo espacio y quizás en espacios muy pequeños, la acumulación de tensión se da muy rápido y los eventos de violencia se pueden dar muy rápido y entonces esto nos explicaría por qué en este momento de COVID la violencia ha venido incrementándose, porque no estamos teniendo las estrategias adecuadas de resolución de problemas y entonces al momento de la atención no estamos teniendo esta parte de análisis y estamos llegando a eventos de explosión o agresión de violencia de manera muy rápida. Les pongo un esquema ahorita un poquito gráfico de cómo va incrementando la violencia. El Instituto Politécnico Nacional en 2011 hace una investigación como para poder esquematizar cómo se va dando la violencia y cómo va subiendo de tono y así también para saber el nivel de riesgo en el que la persona que vive la violencia se encuentra. Porque a veces, como bien te decía o les decía hace un momento, es tan naturalizada que no nos damos cuenta que ya estamos en un riesgo alto. Y entonces quien lo vive dice, pues es que es normal que me grite, es normal que me diga de cosas, es normal que me dé un golpe, generalmente traigo moretones, ¿no? Muchas mujeres lo refieren así, traigo moretones, es que pues es de uso cotidiano que me pellizque y entonces al poder trabajar con estas mujeres en visibilizar la violencia y por eso les presento es para que puedan reconocer en qué momento están, cuál es el riesgo y empezar a generar pues ciertas medidas de protección y de autocuidado. Entonces, el violentómetro inicia así, en el 1 con bromas hirientes, después viene chantajear, en el número 2, 3 mentir o engañar, el 4 ignorar o la ley del hielo y a veces es como de, bueno, no le voy a hablar 3 días, no le voy a dejar el gasto 3 días, no, y entonces de alguna manera se van combinando las violencias. Les digo esto porque las violencias no son aisladas, sino es una combinación de varias violencias que se pueden recibir en un mismo momento.
En casos de pareja puede ser celar o incluso en casos de hermanos, ¿no? Y más que están ahorita en casa, ¿no? Los adolescentes y le dicen a la mamá, es que tú quieres más a mi hermano porque a él le diste más cereal que a mí, ¿no? O a mí no me permitiste esto y al otro sí. Y entonces estos celos también pueden generar cierta tensión si son niños, adultos o adultos jóvenes, pues también se pueden dar estas fricciones. Algo que ha pasado como muy cotidiano con lo que trabajo es la mayoría de las familias sale a trabajar y está poco tiempo en casa, pero sí hay casas familiares, es decir, donde no solo vive una familia, sino viven los abuelos, los hijos y las cuñadas y los nietos. También se han presentado conflictos entre las familias por esta cuestión de a quién sí se le da más y a quién se le da menos. Y esto entraría como esta parte de la propiedad y de lo que se viene dando y los celos. A veces ni siquiera es la propiedad, sino más bien cómo se van estableciendo los vínculos en las familias. Y al estar todos juntos en una casa que es compartida para todos, pues hasta el problema de el gas o el agua, se genera un evento de violencia. Después tenemos culpabilizar, descalificar, ridiculizar u ofender, humillar en público, intimidar o amenazar. Y viene lo que les explicaba hace un momento de violencia patrimonial, que es destruir cosas personales, y entra dinero, ropa, celulares, el ropero, la tele, cuestiones así. Y también la parte de prohibir amistades, relaciones, no salgas. Parte del confinamiento también tiene que ver con esta cuestión de aislamiento, no solo porque es prohibido por la pareja, sino prohibido socialmente. Y entonces también nos está generando cierta tensión porque no tenemos espacios de desahogo, ni los adultos ni los niños, porque los niños iban a la escuela, jugaban con sus amigos, ¿no? Tenían sus actividades cotidianas con sus profesores, sus tareas, salir al parque o a cualquier otra actividad que tuvieran y entonces tenían actividades de desahogo. Y ahorita no estamos teniendo actividades de desahogo y esto, el quedar aislados, nos está generando también mucha tensión. Después tenemos manosear, caricias agresivas, golpear jugando, pellizcar o arañar, bofetadas, patadas, encerrar o aislar. Y algo que sí es como del 24 en adelante, pues ya son cuestiones que atentan contra la vida de las personas, o de las mujeres, o de las personas víctimas, que es amenazar con objetos, amenazas de muerte, amenazas con armas. Y pues en algún momento varios psicólogos y yo platicábamos en esta parte de qué puede ser un arma, ¿no? Y entonces llegamos a la conclusión que hasta el mismo cuerpo puede ser un arma, ¿no? Un golpe dado en algún espacio, en algún lugar, pues puede ser un arma. Sin embargo, hay lugares donde pues desde los utensilios de cocina allá la cuestión de arma de fuego, y eso puede poner en riesgo la vida de las mujeres. Entonces, a veces esta parte se mira desde lo cotidiano y no le damos la importancia del riesgo que puede tener. Amenazas de muerte y lo que ya les comentaba de violencia sexual. La violencia sexual está en riesgo rojo porque además de que violenta psicoemocional, traspasa lo físico y lo íntimo. Entonces puede desestructurar mucho a una persona y ese es un riesgo muy alto. Y les voy a compartir un poquito, ya que les compartí todo lo que es violencia, pues qué podemos hacer, ¿no? Desde lo
positivo para salir de esta cuestión de la violencia. Sé que lo que les mencioné hace un momento a veces va como de lo muy bajito a lo muy, muy, muy fuerte, pero también tenemos que tener claro que somos entes sociales, que podemos conseguir redes sociales de apoyo, que no estamos solos, que hay una red, ¿no?, que nos puede apoyar y que nosotros también somos parte de esa red y podemos empezar a construirla. Entonces, aquí les menciono un poquito que las redes sociales son muy, muy importantes, o las redes de apoyo y cómo las vayamos construyendo. Es importante generar planes de seguridad con personas que tengas de confianza, puede ser un amigo, familia extensa. Y ahorita la parte afortunada que tenemos es que tenemos WhatsApp, tenemos teléfono, correo electrónico, entonces hay ciertos medios de comunicación que nos pueden servir. También tenemos pues los teléfonos de emergencia, que en un momento les voy a nombrar algunos. Sin embargo, sí me es importante decirles que es, bueno, de trascendencia, si vives una situación de violencia, generar alguna contraseña de manera íntima, particular, que tú tengas con alguna persona de tu conocimiento, que ya le hayas platicado que estás viviendo alguna situación de violencia, y que estas contraseñas sean privadas, que solo las conozcas tú y alguna otra persona, 2 o 3 que sean de tu mera confianza, para saber si tú necesitas ayuda. Y generar planes de seguridad, es decir, si estoy en una situación de violencia, si la pareja que tengo se está alcoholizando, si ya se está subiendo de tono y ya estoy viendo que en mi ciclo de violencia estoy llegando a un momento de tensión, ¿cuál sería mi plan de seguridad? Puedo llamarle por teléfono a alguien, puedo acudir a la casa de un vecino o vecina que me pueda abrir la puerta, ¿no? Obviamente con cubrebocas, mascarilla, con todo lo que tenemos ahorita por la contingencia, pero sí generar qué puedo hacer en caso de violencia. Y algo que sí es muy importante, a veces el mismo cuerpo te avisa, las emociones te avisan. Entonces, escucharnos un poquito y confiar en nuestro sentido nos puede dar también bastante luz en qué podemos hacer, porque de alguna manera el cuerpo es sabio y nos puede decir, ¿sabes qué? Respira, tranquilízate, corre, ¿no? Porque el instinto de alguna manera nos ayuda a resolver. Y en casos de violencia, pues hay un sentido de supervivencia. Ahora, otra parte importante, para no llegar al momento de agresión o evento de violencia que ya les explicaba hace unos momentos, es importante que tratemos de quedarnos en tensión y bajar tensión. Entonces, parte del plan de seguridad es no confrontar al agresor, sino más bien tratar de bajar la tensión hasta estar en un espacio seguro. Posteriormente, pues poder salir de esa casa y saber a dónde puedes acudir. Y algo que se recomienda es pues tener en tu correo electrónico, no sé, una fotocopia, subir una fotocopia de tu IFE, de tus documentos personales, y ya tenerlos pues sí en la nube para poder en otro momento sacarlos si es que tuvieras que salir corriendo. A veces no se tiene dinero, pero pues saber si puedes tenerlo, o si puedes pedirle a la vecina 20 pesos, 30 pesos, quién te pudiera facilitar esto, un juego de llaves, para que tú puedas salir del domicilio. Aquí es importante que en el plan de seguridad, dado lo que les platicaba del ciclo de violencia y el violentómetro, pues lo más importante en este momento sería la vida. Y bueno, el plan de seguridad menciona que tener como la parte escrita de lo que son los teléfonos de emergencia, pero también puede ser que me aprendo de memoria el teléfono de mi mejor amiga, amigo, y ya lo traigo en la memoria. Y entonces, aún si no saqué la listita de teléfonos,
Si lo puedo tener escrito, qué bien, pero si me puedo aprender de memoria los teléfonos, pues también por lo menos 3 o 4. Algo que han hecho los celulares es que nos han facilitado mucho la memoria y entonces sin celular ya no sabemos ningún teléfono, ¿no? Porque el celular lo tiene todo, pero sí es importante por lo menos tener algunos de emergencia. Y ahora también viene lo importante, esto es como todo lo que tú puedes hacer en tu comunidad, en tu entorno, en tu familia, pero también existen instituciones que te pueden brindar este apoyo. Y además del Centro de Justicia donde yo laboro, pues está el 911, no necesariamente es de la Ciudad de México, sino de todo el interior de la República. Sin embargo, como bien se sabe, pues las leyes van cambiando de estado a estado, pero pues se puede llamar al 911 para solicitar información. También se puede llamar a Locatel y aquí en la presentación les doy algunos números de teléfonos de las personas, de las instituciones donde ustedes pueden comunicarse. Y estos son algunos de ellos, se los dejo un momento para que puedan pues tomar nota de estos teléfonos dependiendo del estado en donde se encuentren. Ok, ahora, hablando un poquito del impacto que genera la violencia en nuestra salud, mucho se ha dicho que, bueno, la violencia nos genera un impacto en la salud mental y el COVID nos está generando otro impacto en la salud mental. Entonces, sí es importante que tengamos claro para saber qué hacer, qué emoción tenemos o qué sentimientos tenemos y irnos monitoreando día con día. Cómo me siento hoy, me siento triste, me siento contenta, me siento enojada, cómo voy a reaccionar ante esto, qué voy a hacer con esta emoción, porque engancharme a una situación de violencia es muy fácil si yo estoy en un momento de frustración o de mucha impotencia o de mucho enojo y entonces yo me siento en ese estado y a lo mejor la persona con la que estoy conviviendo está también en ese estado, entonces tenemos un choque y al tener este choque se van generando estos momentos de violencia y lo importante es que cada uno de nosotros nos responsabilicemos de nuestras emociones y a partir de ello logremos favorecernos a nosotros mismos, vivir la emoción porque tampoco podemos anularla, sino vivir, identificar qué me está generando esto, cómo puedo autorregularme para entonces no engancharme en eventos de violencia. Y bueno, aquí les pongo algunos teléfonos de apoyo emocional por la contingencia de COVID. También algunas personas desafortunadamente están teniendo pues pérdidas por esta situación. Entonces, les pongo esta información para que si estás detectando que sumado a si vives violencia o vives sí o no, porque puede ser que sí o puede ser que no, pero la situación de COVID te está generando cierto cambio emocional. También puede ser desánimo, puede ser que ya pues no me quiero levantar, no quiero hacer nada, no quiero salir, no quiero comer. Entonces, también eso nos está poniendo el foquito rojo y entonces es importante acudir a algún espacio, solicitar apoyo en línea para estabilizarme emocionalmente, porque además justo hoy leía un mensaje que ya llevamos 100 días de contingencia y entonces ya es demasiado tiempo para que las personas nos habituemos a alguna actividad requerimos 15 días, ¿no? O sea, nuestro proceso de adaptación son 15 días y nosotros ya llevamos 100, entonces ya pasamos este proceso de adaptación y entonces si empezamos como a bajar la motivación también podemos entrar en estados de depresión o en estados de ansiedad, porque la incertidumbre me puede generar también muchos estados de ansiedad. Entonces sí es importante estarnos monitoreando.
Bueno, les comparto algunos otros datos de psiquiatría. A veces le tenemos mucho miedo a psiquiatría. La psicología y la psiquiatría pues van acompañados. Y la psicología pues nos da estrategias, apoyo, cuestiones de conducta y manejo de emociones y todas las técnicas y estrategias, pero la psiquiatría es una especialidad también del área de medicina y nos apoya con la parte de cómo está funcionando nuestro sistema nervioso, y entonces a veces no es de buena actitud, o sea, no es de, ay, yo me quiero levantar feliz hoy y voy a ser súper feliz, sino a veces tanto mina al sistema nervioso todo la cuestión de estrés, que entonces nos va generando un cambio en nuestra estructura cerebral. Les pongo un ejemplo. Supongan que esta es una naranja y entonces yo tengo mi naranja y la pelo, ¿no? Le quito toda la cascarita y la expongo al sol. Al exponer al sol mi naranja, lo que estoy haciendo sin cascarita es que yo ya le quité esa protección que tenía. Parte de lo que es la violencia, ahorita el confinamiento y todo lo que estamos viviendo de estrés y de incertidumbre, porque se aplazó un mes y luego otro mes y luego otro mes, y entonces ya no sabemos realmente ni a ciencia cierta cuándo vamos a regresar a nuestras actividades cotidianas, cómo vamos a regresar, o sea, no solo es cuándo, sino cómo vamos a regresar a nuestras actividades cotidianas, cuáles son las medidas que tenemos que tener. Quizás ya escuchamos o vivimos de cerca a alguna persona que se contagió, cómo lo está viviendo, y entonces esta cascarita que tenía su protección, ahorita pues poco a poco pues se va quedando sin protección. Entonces, así es el sistema nervioso. Tiene sus protecciones y tenemos que generar, por eso les decía hace un momento, identifico si me siento triste, enojada y qué puedo hacer para que mi sistema nervioso no se desgaste y pueda cubrirlo en tiempo y forma necesario. Si veo que no y que ya llevo 20 días sin poder dormir, entonces mi cerebro ya está cambiando su neurobiología y entonces tengo que acudir a otro recurso antes de que sea más tarde o que lleve más tiempo y el daño sea mayor. Entonces les dejo este dato, se lo dejo a tu auditorio, Nora, para que de alguna manera lo tengan sí como algo importante, porque si bien a lo mejor tenemos alguna persona que también nos pueda pedir ayuda de, oye, me siento así o ya no tolero nada, estoy súper irritable, de todo me enojo, de todo grito, pues entonces es un buen momento para revisar cómo estamos en cuanto a salud mental. Bueno, les dejo un momento para que lo revisen y continuamos con la presentación. Él me va a regresar. Bueno, les dejo esta que ya sería como parte de nuestra conclusión del día de hoy, porque a veces les decía esta parte de la cascarita, cómo nos vamos protegiendo. Una manera de irnos protegiendo es generar cuestiones de buen trato y cuestiones de autocuidado. Y el buen trato es de mí para mí, en primer lugar, y de mí para las demás personas. Si yo no empiezo a trabajar conmigo en escucharme, escuchar mis emociones, escuchar mis necesidades, si tengo sueño, si estoy cansada, si tengo hambre por ansiedad, si tengo, porque el estar también en casa y el tener acceso al refri, tenga uno comida, uno va 1000 veces al refri, lo abres y lo observas, ¿no? Y puedes seguir comiendo o puedes solo observar. Pero entonces el estar en casa te da cierto confort, pero también te puede generar mucha ansiedad, y entonces aparte de resolver la ansiedad es pues empiezo a comer, a comer, a comer, y entonces no estoy escuchando si realmente tengo hambre o si estoy comiendo por ansiedad, y entonces no estoy cuidando mi propio espacio personal. Algo que yo sí les pediría es, antes de comer lo que sea,
bueno, además de sus comidas, de sus 3 comidas diarias y sus colaciones, sus 3 comidas y 2 colaciones, que son 5 en total, si en esos inter tengo hambre, entonces me voy a tomar un vasito de agua a traguitos pequeños. Si terminándome el vaso de agua sigo teniendo hambre, entonces es hambre real. Si me tomo el vaso a traguitos pequeños y no tengo hambre, entonces solo era una cuestión de ansiedad. Y tengo que empezar a autorregularme. Entonces, les quiero terminar con esta cuestión de Fina Sainz de buen trato, pero es buen trato hacia mí y hacia las demás personas, autocuidarme y empezar a generar procesos de respeto, de desarrollo, como lectura en casa, trabajo, propuesta, incluso también la cuestión del descanso. O sea, si voy a descansar, o sea, me voy a ir a acostar a la cama para dormir, para descansar, y cómo voy a regular este tiempo. Porque si voy a la cama para estar acostado 1000 horas y que después me duela la cabeza y entonces esté irritable y alguien hable y me enoje y entonces me enganche en la violencia, ahí es donde cada uno tenemos que empezar a generar cuestiones de autorregulación. Si no, el COVID no ha cedido y las cuestiones de violencia no han cedido porque cada uno de nosotros somos responsables de irnos regulando y de empezar a generar pues espacios de retroalimentación, ya sea por internet, por línea, ¿no? Y Fina Sainz habla de este concepto, de hecho tiene como varias publicaciones, búsquenla, revísenla, es de verdad como algo muy lindo y muy amoroso para trabajar. Y ella nos propone pues el respeto a la diferencia en primer lugar, no necesariamente todas las personas tienen que ser igual que yo, ¿no? Las personas son fluidas, diferentes, cambian, incluso hablábamos un poco, ¿no? El mismo cuerpo decide cómo ser y entonces tengo que aprender a aceptarlo, la parte de la cooperación, cómo coopero conmigo, cooperar con los demás, la solidaridad, la armonía y la paz. Llegar a la paz a veces no es tan fácil, ¿no? Pero al menos saber que puedo llegar a eso desde mi trabajo personal, desde irme cuidando y a lo mejor los momentos de paz son instantes de paz que a veces no nos damos cuenta por estar como en todo el alboroto, no nos escuchamos. Entonces, parte de la propuesta para cambiar un poquito de línea o de energía es qué tanto me estoy escuchando para prevenir la violencia en esta situación tan complicada que es el tiempo de COVID. Muchísimas gracias, Nora. Gracias por escucharme. Espero que sea pues de beneficio para toda tu audiencia. Muchas gracias. Pues qué bonitas palabras nos compartes, Elizabeth, y pues te agradezco mucho tu gran aportación con esta conferencia de violencias en los hogares en tiempos de COVID-19, una conferencia que nos deja para la reflexión y el entendimiento de las violencias y bueno, otras recomendaciones también muy importantes que nos compartes para la seguridad y atención ante estas situaciones que podemos estar viviendo en casa. Pues te agradezco mucho al público que nos está escuchando. Y bueno, a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Iztapalapa, la Coordinación de Servicios Integrados para el Bienestar y el programa Jóvenes, Sexualidad y Salud Reproductiva, te damos las gracias por esta conferencia que nos compartes el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias.